Ok, buenos días a todos. ¿Cómo van? ¿Era un buen fin de semana? Sí, todo tranquilo. ¿Y usted? Bien, cansado, pero bien. Me tocó. ¿Alguno de ustedes participó en la aplicación de la PA? No. ¿No? A mí me tocó viernes, sábado y domingo, así que ando sueño todavía. Hay que estar allá antes de las 6 de la mañana, así que ya Buenos se días. unos días, así que ya se imaginarán. Bueno, buenos días a todos. Creo que por ahí hay algunas personas que creo que hoy es su primer día que se están conectando, porque ya sea que no andaban como al 100% de las noticias de la clase, o inclusive que se matricularon en el último, como en el último espacio que hubo disponible para poder hacerlo, ¿verdad? En el periodo de cancelaciones y adiciones. Yo creo que por ahí, por eso es que estoy viendo, creo, algunas caras que no había visto hasta hoy. Entonces, para los que van atrasados hasta ahorita, ¿verdad? Con todo el tema de, o sea, ya estamos casi finalizando primera unidad. La primera unidad es bien corta, así que los videos de las clases están subidos en el campus para que ustedes los puedan ver. Revisen toda la información. Solamente se han desarrollado 2 tareas en clase, que una incluso va a desarrollarse el día de hoy. Y vamos a ver al final se quedan entonces las personas que no han tenido la oportunidad y que hasta hoy es su primer día y que no tuvieron forma de trabajar, para ver cómo trabajamos, cómo desarrollamos esta parte. ¿Ok? Entonces, Ok. para los demás, vamos a iniciar presentando la información relacionada con los trastornos de la atención. ¿Ok? Entonces vamos en ese orden. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces ahorita ya está habilitada la opción para que puedan compartir pantalla. En este caso, déjenme ver, por aquí tenía los grupos. A ver, a ver, a ver. A ver si me ayudan, porfa, identificándose con el grupo 1. Gilbert Girón, licenciado, grupo número 1. Okay. Sí lo tengo, solo que no lo tengo a mano, no lo encuentro, porque le tomé una captura de pantalla. Y eso es lo que ando buscando. Ok, pero mientras tanto, entonces, por favor, pueden verificar. Por ahí pregunta ya si hay algún grupo de WhatsApp. Dice que, por favor, si pueden enviar el enlace del grupo de WhatsApp. Ok. Ok, entonces, vamos a ver, por ahí si me ayuda entonces compartiendo pantalla, ya pueden iniciar. Por ahí el día, para los que todavía están atrasados, vayan a ver los videos. Yo no puedo parar porque estamos a 27 de septiembre y la universidad decidió extender ese periodo, así que ya es bien difícil. Entonces, para si andan por ahí en las nubes y todo lo demás, los entiendo, pero no puedo retrasar. Ya llevamos 2 semanas de clase. ¿Okay? Entonces, iniciamos porfa con el grupo número 1. Y los demás, si quieren, pueden ir apagando ya sus pantallas para no interferir, sus cámaras, perdón, para no interferir. ¿Usted va a compartir, Magnolia? Alza todo el link. Fíjese que tuve un problema con la computadora y lastimosamente no voy a poder compartir pantalla. Ok. Les pido disculpas a todos. Bueno, entonces, No, deme un chance. ¿Quién me envió el mapa conceptual? Yo ¿Sabe quién me se envió? lo envié, Lick. Yo ya voy a compartir pantalla para Laura. mostrárselo. Sí. Gracias. Este mapa conceptual yo ya lo tengo en mi correo electrónico, lo voy a descargar y lo voy a unir en un solo documento para que ustedes lo puedan ver.
Que vamos a tener más o menos el grupo 4, que creo que es el grupo 4 que habla de trastorno por déficit de atención. Va a tener un poquito más de tiempo. Ahorita la regla general va a ser más o menos 10 minutos. Por ahí algunos minutitos menos o algunos minutitos más. Pero vamos a enfocarnos menos en ese objetivo, aproximadamente 10 minutos. Iniciemos entonces, Magnus. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Un poco acerca de... Tiene apagado el micrófono. Magnus tiene apagado el micrófono. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ok, necesito que resuelva sus situaciones técnicas lo más pronto posible, Magnus, porque si no vamos a avanzar con otra persona. Deme un minuto, licenciado, por favor. Ok, mientras tanto, los demás, necesito no vamos a tardar media hora en un grupo. Por favor, alguien más, tome este rol. Ok, ¿nadie lo va a tomar entonces? Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, por favor, Laura, deje ahí la pantalla, no vaya a dejar de compartir. No, así déjala. Yo lo voy a explicar. Licenciado, ya estoy al tanto. Adelante. Si no, yo lo voy a explicar y no tiene puntaje. Entonces, pues, Disculpe, no sé. llevo 3 minutos en esto. Sí, disculpe, mil disculpas. Bueno, nuestro grupo número 1 nos toca explicarles un poco acerca de lo que es mutismo cinético. El mutismo cinético es un severo trastorno atencional o conductual que fue escrito inicialmente por Cairns en 1941 para definir una grave alteración del estado de vigilia que se acompaña de profunda empatía. Esto quiere decir que las personas padecen de una falta de motivación o desinterés con algunos signos de depresión. Falta de iniciativa psíquica, motora o verbal e indiferencia frente a todo tipo de estímulos. Los pacientes carecen de movimientos espontáneos y no responden a órdenes, preguntas o estímulos, permaneciendo en silencio de forma permanente. Estas personas, en estos casos, ya las actitudes ya no son algo espontáneas, algo natural, sino que ya presentan ciertos tipos de limitaciones, o sea, ya es un esfuerzo para ellos comportarse de manera natural. Existe diferencia de grados de mutismo, existen diferentes grados de mutismo, desde un estado de abulia, que como les decía antes, esto es referente a la falta de motivación o desinterés que padecen algunas personas para responder a ciertos estímulos. Con inhibición premotora, empatía, pobreza de lenguaje y pérdida de espontaneidad, hasta el estado vegetativo crónico en los casos de mayor gravedad. Como muchos conocemos, el estado vegetativo es la disfunción de
que tiene el cerebro, donde el enfermo no muestra signos de conciencia, más que la apertura de sus ojos, por ejemplo. Este estado se refiere a las disfunciones vegetativas del cerebro, como o sea, solo responde como a la regulación de la temperatura o la respiración, funciones por las cuales se mantiene con vida el organismo. Se ha descrito dos modalidades de mutismo según la localización de las lesiones. El mutismo acinético anterior secundario a tumores localizados en el torno al tercer ventrículo. Estas serían las cavidades que tenemos en nuestro corazón, o causado por infartos de la arteria cerebral anterior que afectan el giro cingulado de ambos hemisferios. Lo que sucede aquí es que cuando tenemos la aparición de tumores, que en este caso serían el crecimiento anormal de las células, en ocasiones provocan obstrucciones en las vías sanguíneas. Entonces, esto por ende nos lleva a lo que son los infartos de las arterias cerebrales. También está lo que es el mutismo acinético posterior, causado por infarto mesencefálico, que lesiona el sistema reticular activador ascendente. Y este sistema es el regulador de los cambios fisiológicos de un estado del sueño profundo, por ejemplo, que lo lleva del estado profundo del sueño hasta uno de vigilia. E implica al tálamo, que el tálamo en este caso sería el que controla las funciones sensitivas y motoras, también como el despertar o la conciencia y la memoria. O sea, todo esto tiene que ver con la disfunción del tálamo y los síntomas que presenta el paciente en este caso, quedando inactivas las vías dopaminérgicas. Esto es muy interesante ya que las vías dopaminérgicas resultan ser las rutas que transmiten pues la dopamina de una región del cerebro hacia otra. Y la dopamina en este caso sería un neurotransmisor que es el responsable de las principales funciones del movimiento. O sea que todas estas disfunciones tienen que ver con las deficiencias en motoras, de memoria y de conciencia, del despertar desde un estado de vigilia a uno de sueño profundo. Y pues ese sería mi aporte. Muchas gracias y mil disculpas por la presentación. Ok, gracias Magnoli. La verdad que, o sea, no tengo ningún problema, muchachos, pero no puede ser que en un grupo de 6 o 7 personas solo le haya caído la responsabilidad a él. Entonces, creo que esta es la primera y última vez que va a pasar esto, porque a mí si hay algo que no me gusta es eso, y que se hagan todos los demás, los locos, caen muy mal eso. Entonces, tienen que volverse responsables de eso. Ok, mientras tanto, quiero... ok. Quiero que deje de compartir un segundo, por favor, Laura. Y voy a compartir. Carmen está por acá. Carmen López. Ok, perfecto. Por ahí hubo una situación, en el caso de Carmen, que no logró conectarse. No logró conectarse el día que estuvimos trabajando. Sin embargo, ella trabajó también por su cuenta estos mapas conceptuales. La verdad que lo hizo muy bien. También se los voy a compartir, si así
para que lo puedan ver. Entonces, solo denme un segundito para abrir el documento de Carmen. Carmen, adicionalmente de lo que comentaba Magnory, ¿qué más podría agregar usted con respecto al mutismo cinético? Ok, licenciado. El mutismo cinético, según lo que estuve leyendo, es una definición grave de la alteración del estado de vigilia. O sea que los pacientes carecen de movimientos espontáneos. Son personas que se miran apáticas, no tienen reacciones normales como todos nosotros. Si reaccionamos, por ejemplo, ante algún evento que nos cause, qué sé yo, admiración o de repente gritar, no, ellos padecen de ese tipo de reacciones. ¿Por qué se origina este tipo de lesión? Según lo que leí, se origina por lesiones vasculares o tumorales. Y pues existen diferentes modalidades según la localización de la lesión, ¿verdad? Que es el mutismo acinético anterior y el mutismo acinético posterior. ¿Qué sucede en el mutismo acinético anterior? Pues es debido a tumores localizados en el tercer ventrículo o causados por infartos. Y el posterior es causado igual por infarto, pero en el mesencefálico. Y inactiva la dopamina. Esto significa que pues nos quitan las reacciones, según lo que entiendo. Acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor que está asociado con voluntad, de alguna manera, ¿no? O sea, si yo le pido algo a usted, que, por ejemplo, imagínense, yo estoy tomando mi taza de café, yo le pido, por favor, que me sirva más café, usted, dependiendo mucho de su motivación o de qué es lo que mueve esas conductas para usted, lo hará o no lo hará. En el caso de las personas con mutismo cinético, esa voluntad no existe, pero no es que no existe porque simplemente no quiere, sino que no existe porque no puede, porque no llega entonces la dopamina a los lugares que debe llegar. Y el origen principalmente ocurre de la siguiente manera. Imaginen que este dibujo que yo acabo de hacer es una representación, ¿sí?, de todo el sistema cardiovascular, o sea, arterias, venas, entre otras cosas. Entonces, por aquí pasa, ¿verdad?, a lo interno, pasa todo lo relacionado, ¿verdad? Obviamente hay flujo sanguíneo, pero también van nutrientes, oxígeno, neuronas, va todo lo relacionado con todos los procesos de la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un tumor, por ejemplo? Imagínense un tumor que lo que hace es, imaginen esa vena, ¿verdad?, y alrededor está ese tumor, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese tumor es que va a empezar a desplazar, por ejemplo, esa vena, esa arteria, puede desplazar, por ejemplo, o incluso en la tercera unidad yo les voy a mostrar algunos, aquí vamos a esperar hasta la tercera unidad, se los puedo mostrar ahorita. Yo tengo algunas tomografías que muestra qué pasa cuando tenemos nosotros un tumor y cuando nosotros tenemos un tumor y qué ocurre entonces a nivel cerebral, ¿verdad? Todas las estructuras obviamente se mueven. Entonces les quiero mostrar ahorita. Okay. ¿Todos están viendo ahorita la imagen que les estoy mostrando? Sí. Ok. Entonces, listo. Okay, entonces, quiero que vean, que se enfoquen, ¿sí? Este es la división de hemisferios. Quiero que se ubiquen en la parte izquierda, ¿ok? Entonces, ustedes ven esta masa, ¿sí?, que se aloja, que es un poco oscura de alguna manera. Ustedes ven, ¿sí? Entonces, incluso en la parte que ustedes ven, en toda esta última línea que ustedes ven en la parte de acá, ustedes recuerdan cuando vieron en Psicofisiología 1 lo que hablábamos de los ventrículos, ¿verdad?
y cómo se debería de ver el tema de los ventrículos que tenían como una manera como de mariposa. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, ustedes ven, el tumor lo que hizo fue empezar a desplazar a tal grado de que la figura esta de la mariposa que debería de verse en un cerebro sano es irreconocible. Entonces, esa masa tumoral lo que hace es desplazar, obviamente, todo el proceso y por ende, todas las estructuras y por ende también afecta su función. Entonces, por eso, ahí es donde nosotros estamos viendo en su presentación, un segundo, para presentar la presentación, que se puede deber ya sea a tumores, puede verse a infartos, esto tiene que ver a nivel de que no llega el flujo sanguíneo donde debe llegar en ese momento específico. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Todo claro. Ok, perfecto. Gracias, Carmen. Gracias, grupo 1. Iniciamos ahora entonces con grupo número 2, que sería los encargados. Cargas, grupo 2. El síndrome de mi negligencia. Pueden verlo. Sí, Sí. sí. ¿Sí? Ok, ¿me escuchan? Sí. Perdón que tuve un problemita aquí. Bueno, el síndrome de heminegligencia se produce por una falta de atención y de respuesta a objetos, personas y otros estímulos situados en el lado contralateral a la lesión. A veces los pacientes incluso ignoran o desconocen sus propios miembros superiores o inferiores sin que exista un déficit sensorial. No es que el paciente no pueda ver o sentir los estímulos, sino que hay un fallo en el procesamiento consciente de la información y por eso tienen dificultad en la orientación de la atención en el hemiospacio. Por eso son incapaces de atender y responder ante esos estímulos. La causa de la heminegligencia es por algún accidente cerebrovascular que afecta al lóbulo parietal derecho. No obstante, también se puede producir en los dos, tanto en el izquierdo como en el derecho, pero es más grave si la lesión es en el lado derecho. También el síndrome afecta el lado opuesto de donde se hace la lesión, o sea, en caso que sea en el derecho, lo normal es que no puedan mover o identificar ciertas cosas del hemisferio izquierdo. Los lóbulos parietales juegan un papel crucial en este aspecto, ya que son el centro de mayor importancia en el control atencional, y así como la percepción espacial y navegación personal en el mundo exterior. Asimismo, también nos ayudan a entender los síntomas de este síndrome, el hecho que el hemisferio derecho es el principal responsable de las funciones visoespaciales y el lóbulo parietal izquierdo está más especializado en la comprensión del lenguaje. Los síntomas son la eminatención, que el paciente ignora todos los estímulos situados en el hemisferio izquierdo del paciente. La hemiasinesia, la negligencia motora que produce incapacidad para realizar actividades motoras intencionales con la extremidad izquierda. O sea, el paciente solo coge objetos situados en su lado derecho. Le pueden poner, por ejemplo, 2 vasos, cada uno en cada lado, y solo va a tomar lo que esté en el lado izquierdo. Disculpen un momento. Okay, mientras comentamos acerca de esta situación, es bien importante que ustedes entiendan que cuando el prefijo hemi, está haciendo hemi con H-E-M-I, está hablando a nivel de hemisferios. Entonces, cuando el daño ocurre, como en la tomografía que vieron, en el caso de este paciente, el tumor ocurrió en el lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con muchas de los síntomas que se están describiendo, ¿verdad? para esta patología, él las tenía. En el caso, por ejemplo, no podía coordinar elementos asociados en su campo visual derecho, no podía tomarlos,
había perdido sensibilidad, constantemente se golpeaba, por ejemplo, en paredes o en puertas del lado derecho, pues no calculaba bien. Entonces, si ustedes ven todo lo relacionado con el síndrome de mi negligencia es relacionado entonces con las complicaciones que nosotros vamos a tener del hemisferio y esto cómo se ve a nivel opuesto. En el hemisferio opuesto a donde ocurre la lesión. Si ustedes recuerdan cuando vieron esto en Psicofisio 1, que se hablaba de todo el proceso, ¿verdad? Y el cuerpo calloso, la importancia que tiene en la conexión de los dos hemisferios y en los cruces que nosotros podemos obtener a nivel de información y demás, y el cruce que ocurre para poder llevar esta información a los hemisferios opuestos de donde se percibe la información. Entonces, ese mismo proceso también se encuentra dañado. Incluso cuando veamos visión, por ejemplo, vamos a ver que hay una estructura cerebral que se llama quiasma óptico, que es responsable de tomar la información del ambiente y luego hacer el cambio. Lo que tomo en el hemisferio derecho, realmente lo que lo ve, quien lo ve es el hemisferio izquierdo y contrariamente. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, Bueno, continuemos. el tercer síntoma es la heminegligencia espacial, o sea, la incapacidad del paciente para percibir u orientarse en la región espacial correspondiente al lado contrario de la lesión. Significa que si el sujeto se le pide imaginar determinado lugar, este solo será capaz de representar el espacio del lado derecho e ignorar el lado izquierdo. El cuarto síntoma es la hemialexia y hemigrafía. Cuando el paciente únicamente puede leer y escribir la mitad derecha en un texto. Es como, por ejemplo, si escribiera una palabra, toda una oración solo podría leer lo que está del lado derecho de esa oración, por poner un ejemplo. El quinto síntoma es la apraxia constructiva, que es la dificultad para realizar dibujos, combinar bloques y realizar diseños como consecuencia para establecer relaciones espaciales precisas. Y el sexto es el hemispraxia del vestido, y que es la dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio y con respecto al cuerpo. También tienen dificultad para diferenciar del derecho del revés y dificultad en seguir la secuencia de pasos para vestirse. El séptimo es la anosognosia, la falta de conciencia del déficit. Y es la incapacidad de introspección del paciente respecto a los déficits conectivos y a las alteraciones del comportamiento. Y luego está el aloestesia, alteración de la sensibilidad que consiste en la percepción de un estímulo en un punto lejano al estimulado, o sea, de forma simétrica. Y el ejemplo, aquí dice, el estímulo se aplica en la planta del pie, pero se percibe en la parte superior del pie. Aloquinesia, movimiento de un miembro cuando se quiere usar el miembro opuesto. Y como que le digan que levante la mano izquierda y aunque quiera levantar la mano izquierda, la persona va a levantar la mano derecha. Y el último síntoma es doble extensión simultánea. Puede ser un fenómeno táctil, visual o auditivo. El paciente con negligencia inicialmente es incapaz de responder a los estímulos situados en el lado opuesto a la lesión. Con el paso del tiempo puede empezar a responder a los estímulos situados en el lado opuesto a la lesión, pero desaparece su capacidad de respuesta cuando se estimulan ambos lados simultáneamente. En ese caso solo se presta atención al estímulo correspondiente al hemisferio derecho. Bueno, ese es todo mi aporte a este trabajo. Gracias por su atención. Perfecto, gracias, Javier. ¿Alguien más del grupo? Yo quisiera agregar algo con respecto al síntoma número 6, que es la hemispraxia del vestido. Estaba leyendo que las personas que presentan este síntoma, al momento de realizar su cambio de ropa, ellos solo pueden cambiarse del lado derecho.
son incapaces de vestirse del lado izquierdo de su cuerpo por esta misma causa, ¿no? Que desconocen todo completamente el lado izquierdo del espacio y por ende no son capaces de vestirse de ese lado. Perfecto. ¿Se entiende entonces el síndrome de mi negligencia? Porque esto nosotros lo vamos a poder explorar en la cuarta unidad cuando veamos el examen del estado mental, que hay algunas personas que presentan este tipo de alteraciones y que a veces puede ser percibida como una manera de, ¿cómo les puedo decir? Como una manera muy fuerte, o que de repente son personas que se niegan rotundamente a hacerlo, pero que sencillamente no pueden. ¿Ok? Perfecto. Gracias entonces, grupo número 2, y pasamos con grupo número 3, con lo relacionado al estado confusional. Este creo que es la más corta de todas. Ok. ¿Se me escucha? Sí, un poquito lejos, pero sí. Vale. Pues muy buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es David Chaín y en representación del grupo 3 les voy a hablar un poco acerca de lo que es la etimología, algunos síntomas y datos adicionales del estado confusional. Vamos a definir el estado confusional como un síndrome en el cual se producen alteraciones en la conciencia y disminución de la alteración, afectando diversas áreas cognitivas, motoras y emocionales de quien las padece. La duración del episodio es generalmente breve y generalmente es reversible, a menos que se presente en la fase terminal de una enfermedad, generalmente en personas de la tercera edad, ya que durante esta etapa terminal la presencia del estado confusional puede alcanzar hasta un 80%. Una variante de este estado es el delirium, el cual se define como un estado mental en el que una persona está confundida, desorientada y no puede pensar o recordar claramente. Además, este estado de delirium presenta manifestaciones de hipertensión, midrasis y temblores. Este estado obtiene diversos términos. El más común es el síndrome confusional agudo, pero también la psicosis orgánica, reacción cerebral aguda y síndrome general agudo. La etimología es muy variada y provoca diversas alteraciones cerebrales difusas o focales del encéfalo. Tenemos deterioros cognitivos previos, alteraciones orgánicas como la insuficiencia renal o hepática, enfermedades neurológicas como traumatismos craneoencefálicos y el estado epiléptico no convulsivo, la deprivación de sueño, y también el uso de fármacos como droga, cocaína o heroína, o fármacos de uso habitual como lo son los analgésicos. Y por otro lado, también la deshabituación de drogas. Por ejemplo, una persona que está luchando con la abstinencia al alcohol, pues puede desarrollar este estado. En cuanto a los síntomas, de igual manera son muy variados. Tenemos el déficit en atención, concentración y alteración en el estado alerta, agitación o hiperactividad, alteraciones en la conciencia que oscilan desde la omnibulición, el cual es el estado o incapacidad de darse cuenta de lo que pasa alrededor y reflexionar, hasta el coma, deterioro cognitivo global en lenguaje, memoria, pensamiento y juicio, trastornos perceptivos como la persona presenta alucinaciones visuales e ideas delirantes, trastornos emocionales como la agitación, la depresión, la ansiedad, también desorientación en tiempo y espacio. Como dato adicional, existen 3 casos de estado confusional. Tenemos el hiperactivo, que la persona presenta agitación, alucinaciones, confusión y ansiedad, y el hipoactivo, que se caracteriza como un enlentecimiento psicomotor, un lenguaje lento, presenta letargia, que es la pérdida temporal o completa de la sensibilidad, y una actitud apática. Y también tenemos un mixto, que es básicamente cuando se presentan los dos anteriores, en periodos de tiempo hiperactivo y en otros periodos hipoactivo. Y pues esto sería de manera general y rápida lo que es el estado confusional. Perfecto. La verdad que, como les decía, el estado confusional es un poco, no quiero decir más fácil, pero digamos que es menos complejo. O sea, el tipo de actividades, ¿verdad? Y esto no se debe como, o sea, sí se puede
entender que ocurra algún tema a nivel orgánico, pero también creo que todos en algún momento lo hemos sentido, ya sea por medicamentos, sea por sustancias, sea por ejemplo, cuando usted no ha dormido completamente bien la noche anterior, se siente como que no sabe dónde está, ni quién es, ni qué está haciendo. Entonces, el estado confusional, de nuevo, claro que se puede ver a nivel orgánico, claro que se puede ver, al igual como nosotros acabamos de ver anteriormente en el sentido con los otros dos trastornos. Sin embargo, no solo es eso. También tenemos que comprender que la atención como tal se ve sumamente fluctuada por los estados en ese momento que están ocurriendo a nivel de alteraciones orgánicas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entiende? Creo que estuvo bastante claro el grupo número 3. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Hay algo que, bueno, tengo un poco de duda y me llamó la atención. Que dice que se produce como consecuencia de la claudicación mental del enfermo. Entonces, estoy investigando y claudicación se refiere a un dolor causado por un flujo sanguíneo bajo, ¿verdad? Durante el ejercicio investigué y cuando hablamos de claudicación mental, casi no entendí muy bien, pero había un ejemplo que sea por compresión de un nervio. Entonces, me gustaría un poquito como que nos explicara sobre eso. Sí, bueno, empecemos por el primer punto, que la claudicación como tal física se debe, o sea, cuando hablamos de claudicación es un término físico y me refiero a lo no cerebral, por así decirlo. Y esto se debe, como bien lo ha dicho, a que, por ejemplo, por temas de ejercicio o, por ejemplo, personas que normalmente o no hacen mucho ejercicio, tienen una vida extremadamente sedentaria, pueden generar algún tipo de dolor, ¿verdad? A nivel de extremidades, entre otros. Son los lugares más frecuentes que posteriormente se puede desarrollarse en varicosidad. Posteriormente, ¿verdad? Esto se debe a obstrucciones de arterias o de venas. En el caso de la claudicación mental, ocurre muy particularmente similar a lo que les acabo de explicar. Incluso algunos elementos relacionados con la claudicación física tienen que ver por obstrucciones arteriales. Solo que en el caso del cerebro, una obstrucción arterial puede tener desencadenantes fatales. O sea, puede tener un desencadenante mortal para una persona. Entonces, en el caso, digamos, de que de repente no se complica tanto, los efectos secundarios que nosotros podemos tener son estos que estamos viendo en la presentación. Pero normalmente una claudicación mental puede deberse mucho a un ataque, un evento cerebrovascular, puede deberse también a que el flujo sanguíneo como tal no está en la viscosidad correcta, por ejemplo, porque esa es otra cosa. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve muy viscoso, o sea, piensen como en el aceite de motor, no sé si ustedes lo han visto o lo han cambiado alguna vez. El aceite de motor recién puesto se ve limpio, se ve, tiene una buena consistencia, pero después de un tiempo que usted no le presta mucha atención, ese mismo aceite se puede convertir casi como en una melcocha, una grasa así bien fuerte que puede causar entonces estragos en el carro. Por ende también, obviamente, puede cambiar la estructura a nivel cerebral y por ende tener un fatídico final. ¿Estamos? Sí, gracias. Perfecto. Ok. Gracias, grupo número 3. Y avanzamos entonces con el grupo número 4, que es el relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Adelante. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Lisette Pavón y a continuación les vamos a hablar del trastorno por déficit de atención. Vamos a dar la clasificación, ¿qué significa? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en los ámbitos de la neuropsicología, la psicología y la neurología infantil. Y vamos a dar unas características nucleares del trastorno de déficit de atención. La número 1, dificultad para mantener la atención. Número 2, la impulsividad. Y la número 3, hiperactividad. Esas son las características nucleares del déficit de atención. En conclusión, el 5% de la población infantil presenta trastorno de déficit de atención, siendo el problema más frecuente entre los varones, especialmente en la modalidad como predominio hiperactivo impulsivo. Eso se nota más principalmente en los varones, dice. Y vamos a dar unas características según sus manifestaciones. Existen 3 modalidades. Hay 3 modalidades del déficit de atención. Cuando los síntomas de atención como hiperactividad, impulsividad, están incrementados de manera significativa. A veces no podemos ver así a simple vista que esa persona está padeciendo de ese trastorno. Predominio del déficit de atención y predominio de la hiperactividad impulsiva. Y hay 3 requisitos para detectar ese trastorno de déficit de atención, que es la aparición de los síntomas antes de los 7 años, duración del trastorno superior a los 6 meses, presencia de los síntomas en 2 o más contextos diferentes. Esas son las edades que se puede distinguir el trastorno de déficit de atención. Y a continuación le vamos a dejar a nuestra compañera Yulisa explicando la otra parte del trastorno, las causas y los síntomas del trastorno de déficit de atención. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Buenos días, mi nombre es Yulisa. Y bueno, le voy a decir las causas las cuales pueden ser principalmente, ¿verdad? No se sabe en sí la causa tal cual se pueda dar este trastorno, pero la más común es por factores genéticos, ¿verdad? También se puede dar por el medio ambiente o por posibles problemas en el sistema nervioso central, que son las más comunes. También puede ser por un nacimiento prematuro, por una lesión, por un traumatismo, ¿verdad? En el cerebro, por intoxicación también. Puede ser por el plomo, ¿verdad? Que se utiliza en las pinturas. Y los síntomas pueden ser la inatención, impulsividad e hiperactividad, las alteraciones emocionales, las dificultades de ajuste afectivo, laboral y social. Cabe destacar que los síntomas comienzan antes de los 12 años de edad y que en algunos se puede notar antes, ¿verdad? Se pueden aparecer antes de los 3 años de edad. También existen muchos factores de riesgo que pueden ser de los familiares, ¿verdad? Por los factores genéticos, por los padres o los hermanos que le pueden heredar este trastorno. Y consumo de drogas por parte de la madre también puede afectar al nacimiento del bebé. Y bueno, lo dejo con mi compañera. Muchas gracias. Ok, solo antes de que avancemos al siguiente punto, porque por acá miren, tengo que hablarles algo muy importante. Ustedes todavía no han llegado a Normal 1. Psicofisiología 2 es requisito para Normal 1. Pero quiero que ustedes desde ahorita se vuelvan críticos con esta información que les voy a dar.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o por sus siglas TDAH, se le ha denominado el trastorno del siglo XXI. Porque según todas las personas, todos los padres de familia, sus hijos tienen esto, ¿verdad? Si ustedes ven los síntomas, ¿verdad? Por aquí, a ver, quiero saber quiénes son padres por acá. Yo. Perfecto, Yulisa. ¿Quién más? Que tenga más o menos unos 6, 7 años, más o menos los niños. Jennifer o Yulisa, sus hijos tienen esa edad más o menos. No, mi hijo tiene 3 años. Ok, ¿alguien más? Por acá. A Jennifer, mi hija tiene 10. ¿Alguien más? Bueno, vamos a irnos con Jennifer entonces. Jennifer, pregunta. Bueno, pero me contesta por el chat. Su hija presentaba algunos síntomas como, por ejemplo, la incapacidad de poder mantenerse sentada de repente. Ahorita hay muchos padres de familias que están sufriendo con las clases en línea porque el hijo no se puede mantener sentado, no presta mucha atención. O por ejemplo, en clases cuando inició, ¿verdad? En los primeros grados le costaba de repente algún tipo de dificultad mantenerse atenta, seguir instrucciones a veces, o mantenerse sentada en el mismo espacio. A ver, Jenny. Ay, es que ese es el problema. Por eso bien dijo sus compañeros que es más frecuente en niños. Porque si usted me pregunta a mí, yo tenía la mayoría de estos síntomas. La mayoría. ¿Por qué? Y les quiero explicar por qué. Normalmente el niño tiende a ser mucho más activo. El niño me refiero a varón, a hombre. ¿Ok? Tiende a ser más activo. Tiende a no prestar mucha atención. Tiende a perder la concentración en un segundo. Pasa una mosca por enfrente y se va con la mosca viéndola. Pasa arriba saltando, se para en clases, por ejemplo, pensando en un contexto académico, pero en casa igual también, no presta mucha atención, simplemente pasa de un lado a otro, entre otras cosas. Dice por ahí Miguel Azar, mi sobrina ya tiene 12 años, pero sí fue bien difícil en casa, en la escuela, tuvieron que cambiar varias veces de escuela. Ahora creo que ya la mayoría se empezaron a relacionar con estos ejemplos. Yo crecí con un primo, somos de la misma edad y se comportaba de esa manera, dice Angie. Entonces, quiero que distingamos algo. Eso es una conducta. ¿Qué apellido le pondrían ustedes a esto? ¿Qué tipo de conducta creen que sea? A ver. No, todavía nadie. Este tipo de conducta es una conducta esperada. ¿Sí o no? A ver, los hombres, a ver, Magnory, ¿quién más está por acá? Heiner, Javier, Marcos, Milán. ¿Ustedes eran así? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, o sea, yo les puedo decir, a mí me llegan ahora muchos pacientes a la clínica privada diciéndome, Lick, es que, mire, ya no lo aguanto, las clases en línea, la profesora me pasa pues no queja cada rato. Y yo entiendo completamente su postura, porque si yo fuera el niño, yo haría lo mismo. Tendría a aburrirme muy rápido. Todavía en la actualidad me aburro súper rápido. Entonces, quiero que entendamos esto, que no satanicemos de alguna manera este tipo de conducta esperada para un niño. ¿Cuándo es que se vuelve entonces un trastorno? Se vuelve un trastorno cuando esta conducta ya está teniendo un impacto en otras áreas. Por ejemplo,
el niño va muy mal a nivel académico porque no puede prestar atención, no copia tareas, deja partes en blanco en los exámenes porque no las vio, no cumple con las asignaciones que debe de hacer porque simplemente no escuchó, no vi, no leí, no presté atención. También cuando a nivel social, por ejemplo, el niño ya pierde contactos a nivel social, por ejemplo, el niño ya a los demás niños no le gusta interactuar con él o con ella, de nuevo es más frecuente en hombres, no le gusta interactuar con él porque es bien grosero, porque es bien pesado, porque le cae mal, porque todo rompe, porque todo quiebra. ¿Sí? ¿Entienden esta diferencia clave? Porque hay muchas personas, incluso, y me he encontrado con profesionales de la salud mental que han hecho diagnósticos a niños con TDAH a los 5 años, 6 años. Y claramente el DSM, ustedes lo van a ver en Anormal 1, mínimo debe de cumplir los 8 años y aún a los 8 años es un gran riesgo hacer este diagnóstico. Entonces, quiero que entiendan esta parte. Es esperable que un niño se comporte de esta manera. Cuando se vuelve un problema, cuando se vuelve realmente un trastorno, es cuando este tiene un impacto en las esferas en las que se desarrolla el niño. ¿Ok? Por ahí Muyazar confirma que así pasó con el sobrino. ¿Estamos bien? ¿Claros hasta acá? Sí, todo claro. Ok. Adelante, grupo 4. Perdón que me metí un segundito por ahí. Ok. Bueno, yo en sí lo que voy a decirles son los síntomas, ¿verdad? Solo que tengo una duda, no sé en sí qué son los síntomas nucleares y los no nucleares. No sé si son como los más comunes y los menos comunes. Exactamente. Los nucleares se refiere al núcleo. Es que nuclear suena como a bomba nuclear, más o menos. Pero sí, son núcleos, son como síntomas centrales, por así decirlo. Ok. Bueno, entre los síntomas nucleares que presentan los niños con este trastorno, bueno, el principal es el trastorno de atención, ¿verdad? La falta de atención. Está la atención insuficiente para realizar tareas escolares. Parece no escuchar cuando les hablan. Evitan realizar tareas que requieren de esfuerzo mental. Y también el extravío de objetos necesarios para realizar tareas diarias. Y entre los síntomas no nucleares está la baja autoestima, la agresividad, presentan una conducta asocial y también tienden al fracaso escolar por la falta de atención que presentan, ¿verdad? Y bueno, eso es todo. Gracias. Perfecto. Ok, preguntas entonces. Bueno, y con el tema de las causas, ¿verdad? ¿Cuál es su etiología? ¿Por qué puede ocurrir? De nuevo, puede ser, por ejemplo, un traumatismo, nos referimos a un golpe, nos referimos a una lesión orgánica cerebral. Puede verse incluso, hay muchos estudios que plantean que el plomo, ustedes saben que el plomo se utilizó mucho durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque fueron, tal vez no en Honduras, porque no es como que nosotros estuvimos en plena acción durante las guerras mundiales, pero muchos de los países, como en Europa, algunas partes en Estados Unidos, utilizaban muchísimo la situación relacionada con los ataques, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial utilizaron muchos ataques con gases, ¿ok? Entonces el plomo se colocó dentro de las pinturas para poder impermeabilizar de alguna manera las casas y que estos gases no pudieran tener un efecto. Sin embargo, el plomo posteriormente se comprobó que el plomo también causaba intoxicaciones. Incluso ustedes recuerdan la película esta de Alicia en el País de las Maravillas, El relojero. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Ok.
Sí, sí. Ah, perdón, pensé que me iba a decir algo. Entonces, los relojeros, ¿verdad? En particular, estoy leyendo un mensaje por acá. Perfecto. Ok. Ok, ahora sí. Entonces, los relojeros, por ejemplo, tienen mucho contacto con una sustancia química denominada radio, o el mismo plomo también puede tener, puede emitir radiaciones y por ende causar intoxicaciones. Incluso por ahí la teoría detrás del relojero en la película de Alicia del País de las Maravillas es que el relojero pues obviamente queda loco por su misma profesión. ¿Ok? Entonces, este tipo de intoxicaciones también pueden deberse a algún tipo bueno, relacionado con temas ambientales. Por ejemplo, también algunas personas en las cuales durante el proceso de nacimiento sufren de anoxia, que esto hablamos específicamente de la falta de oxigenación cerebral en el momento del parto. Entonces también puede ser que algunas estructuras cerebrales también puedan verse dañadas. ¿Ok? ¿Dudas? No, Lee. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, avanzamos gracias al grupo número 4 y con esto cerramos la presentación de los trastornos de atención y de atención en general. ¿Dudas con respecto a este tema? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Sí, todo claro, Lee. Ok, bueno. Entonces, voy a venir por acá, ¿ok? Y les quiero comentar acerca de la planificación, ¿ok? Pero quiero que retomemos unos puntos aquí importantes. Ok, en primer lugar, nosotros nos encontramos acá. Acá ya estos dos temas ya los hemos evacuado, que era todo lo que nosotros hablamos con respecto al tema de conciencia, con respecto al tema desarrollado con la atención, sueño, entre otras cosas. ¿Ok? Nos faltan dos temas más para poder terminar la primera unidad, que sería toda la psicofisiología de los sentidos, en el caso de visión, audición, sistema vestibular, tacto, y también nos hacen falta los trastornos agnósticos. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una propuesta. ¿Ok? Tengo una propuesta. En primer lugar, en teoría, nosotros el próximo lunes tenemos nuestro primer examen parcial. Sin embargo, no va a ser posible. No va a ser posible, no vamos a terminar a tiempo. ¿Ok? Entonces, la propuesta que les quiero hacer es estos dos temas que nos hacen falta, que tiene que ver con todo lo relacionado con los sentidos, visión, audición y todo lo demás, y así también ver algunos trastornos como los que vimos ahorita, por ejemplo. Vemos los sentidos, vemos, por ejemplo, visión, y luego vemos los trastornos de la visión. Vemos audición, luego vemos trastornos de audición. Entonces, ese proceso más o menos tomará como 1.5 a 2 semanas. Entonces, la propuesta mía es, hay dos opciones. Opción 1 es el 4 de octubre definitivamente no se puede hacer. ¿Ok? Bueno, si ustedes recuerdan la próxima semana ya es semana del feriadón de octubre. ¿Ok? Entonces, en teoría, no han enviado nada oficial todavía, pero en teoría, el día miércoles, jueves y viernes es feriado en la universidad. ¿Ok? Entonces, el primer punto que les quiero tocar es este. ¿Verdad? No tenemos mucho tiempo.
Entonces, este primer examen, tendríamos que moverlo. Obviamente va a tener que ser al volver de las vacaciones. ¿Ok? Entonces, la opción 1 es que nosotros veamos, obviamente a partir de hoy, son las 11:05 apenas, no crean que lo estoy despachando. El día de hoy iniciaríamos con visión y también poder invertir un día adicional, ¿sí? En esta semana o en la siguiente semana para poder evacuar, porque recuerdan que tuvimos el 15 de septiembre un feriado, que fue miércoles, y eso nos robó una clase. Entonces, para que podamos compensar esta clase. ¿Ok? Ustedes, no sé si ustedes tienen libres los días martes en este mismo horario. No, No, licenciado. no, ¿No? Lic, yo en lo personal sí llevo la licenciada. clase de evolutiva los martes y jueves de 9 Ok. a 11. Ok. Y en Pero hora... igual. Ok. Y en hora antes y hora después, o sea, por ejemplo, de 10 a 1 o de 9 a 12, la hora de las 9, lunes y miércoles, hora de las 9 la tienen ocupada o la hora de las 12 la tienen ocupada. No, Yo sí, Lic, llevo evolutiva 3 a las 12. Ok, o sea que a las 9 podría. ¿Qué días, licenciado? Y a las 9 sí. Lunes y miércoles, los mismos horarios los mismos días de la clase, solo que en lugar de empezar a las 10, empezar a las 9. Y entonces así podríamos invertir una hora más. Yo daría siempre el descanso típico que damos, ¿ok? Que ahorita lo vamos a dar. Lic, solo sería los días de clase, lunes y miércoles. Sería este miércoles que viene y el siguiente lunes. Lic, A las yo no yo no- podría a las 9 porque yo tengo una clase antes, pero igual podría ver las grabaciones si no hay nadie más que se le... Perfecto, gracias, Amy. ¿Alguien más? Pues si es así, entonces el miércoles, ya este miércoles nos veríamos a las 9 de la mañana para que salgamos con todo el contenido antes de que nos vayamos de vacaciones. Incluso es de 9 a 12. de 9 a 12, este miércoles que viene y el próximo lunes, ¿ok? Para que podamos evacuar lo más pronto posible. Y además también les quisiera, o sea, si ustedes así lo quieren, podríamos tener el examen el día martes 5 de octubre, no el lunes 4, para que si se quieren ir de vacaciones, tranquilos, sin pensar en el examen, sin pensar en que tengo que estudiar y toda la cosa, podríamos hacerlo el martes. Solo que tendría que ser un horario que todos podamos. ¿Les parece? Lic, yo el miércoles no podría porque llevo clases de 8 a 10. Podría tal vez en un horario de 10 a 1 o si no, igual como dijo la compañera, podría ver las grabaciones de la clase porque seríamos pocos entonces los que no podrían en ese horario. Perfecto. Ok, entonces así quedamos. Ahorita nos vamos a tomar nuestro descanso. Ok, son las 11:10. Vamos a tomar unos 7 minutitos. Nos vemos a las 11:17. Listo, Lic. Ok. Ok, entonces vamos a dar inicio a la presentación de los sentidos. Ok. Y el primer sentido que nosotros vamos a ver es el de visión. Sin embargo, antes de que nosotros hablemos de visión, quiero traer un poco a su memoria algunos conceptos básicos que vieron incluso desde psicología general, como son los de sensación y percepción. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos acerca de que, de que la visión, ¿verdad? Y todos los sentidos tienen un papel de suma importancia en toda nuestra supervivencia, en todas las actividades que nosotros desarrollamos, obviamente tenemos que hablar de sensación y percepción. Entonces, ambos conceptos van muy entrelazados y debemos de comprender que toda la información, ¿verdad? Del mundo, todo, al final lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es esas características del mundo. Eso es lo que nosotros recibimos, eso es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros
podemos entonces sustraer del mundo hacia nosotros. Y por ende la percepción son elementos que nosotros le damos sentido o le damos una lógica a este concepto en especial. ¿Ok? Entonces, toda la información a nivel de percepción entra por nuestros sentidos. ¿Ok? Todo. Desde sonidos hasta imágenes, hasta cambios de temperatura, presión, todo lo relacionado con las capacidades que nosotros tenemos de poder establecernos en el medio, tener sentidos como el equilibrio, entre otras cosas. Todo entra por nuestros sentidos. Y a pesar de que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Vamos a ver, cada uno de ellos tiene sus propias vías, sus propias características, pero tienen algunos principios en común. Entonces, la secuencia en general, ¿ok? La secuencia en general parece que para la mayoría tienen la misma secuencia y es una secuencia bastante simple. Lo primero es que una forma de energía, o sea, esto viene del exterior, ¿sí? Una forma de energía, ya sea onda de luz para la visión, vibraciones sonoras para el oído, moléculas químicas transportadas en el aire o la sangre para el olfato, para el gusto, ¿ok? Y esa fuente, ¿verdad? Esa forma de energía va a estimular una célula receptora. Esta célula receptora se encuentra en los órganos sensoriales, como los ojos, como los oídos, en el caso del tacto, ¿verdad? En toda nuestra piel, ¿verdad? Cada uno de nuestros centímetros de nuestra piel tiene células receptoras, solo que en algunas partes son más sensibles, como por ejemplo en las manos, en la planta de los pies, en genitales, entre otros espacios. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, entonces el receptor, ¿verdad? O sea, la célula receptora envía una señal a lo largo de una cadena de órganos que están interconectados y llevan esta experiencia hacia el cerebro, donde nosotros le damos una organización. ¿Ok? Si ustedes oyen un ladrido de perro, no quiere decir de que el ladrido de perro ya tiene esa etiqueta. O sea, usted escucha un sonido que es percibido, es lo suficientemente fuerte para ser percibido, y luego nosotros automáticamente le damos esa traducción, le damos esa etiqueta entonces a esta información y nosotros le damos según nuestra propia experiencia. ¿Se han fijado de que hace poco me gustó, a mí me gusta escuchar un programa en la mañana que se llama La Hora del Té? Me gusta escucharlo cuando voy a caminar con mis perros. Y dicen, ¿te has fijado que todo mundo tiene la mejor mamá del mundo? ¿Se han fijado de eso? Cuando el Día de la Madre, todo el mundo le felicita y todo el mundo conoce a la mamá de todos los demás en redes sociales y todo el mundo tiene la mejor mamá. ¿Se han fijado? ¿Se han percatado de esto? Sí. Y entonces, pero quiero que piensen en algo en específico. Quiero que piensen, por ejemplo, una comida en específico. Si usted no vive con su mamá ya o su mamá lastimosamente ya no está con nosotros en el plano físico, o si todavía vive con ella, pero a lo mejor es su plato favorito, y usted huele ese plato, ¿verdad? Y usted siente ese olor tan único, tan particular, y usted dice, me va a hacer, en mi caso en particular, si ustedes me preguntan, la comida, una de las comidas favoritas mías es cuando mi mamá hacía panqueques. Entonces, cuando yo olía los panqueques y huelo el olor todavía cuando de repente, ahora lo que ella hace es que me da la masa y yo los hago por mi cuenta, pero cuando lo cocino, yo tengo una experiencia que siento
que estoy en mi casa, que siento que los panqueques siempre se comían en la mañana en mi casa, y entonces veo veo de alguna manera a mi familia compartiendo. Pero eso es mi experiencia. A lo mejor, si por ahí Muyázar dice que le pasa eso, a lo mejor si Muyázar oliera la masa de panqueque que a mí me gusta, para ella no significa nada. O viceversa, a lo mejor un platillo de comida, un olor, una loción, por ejemplo, puede ser que para mí no signifique nada, pero para alguien de ustedes, para Angie, para Muyázar, para los demás que están participando, puede ser que esa sea la loción que usaba su papá antes de fallecer, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, O sea, que se puede decir que ciertas cosas crean un vínculo en uno y queda así como grabado, porque, bueno, si me permite ahí comentar algo, a mí me pasa algo con mi mamá, ya que usted comentó, y es de que, bueno, cuando yo estaba niño, yo recuerdo que, bueno, no sé si todas las mamás son así, pero mi mamá tenía un toque ahí de que se ponía a consentirnos y nos hablaba ahí medio gracioso. Y bueno, ya ahora ya estoy grande, gracias a Dios. Y bueno, a veces le da por hablarme así todavía. Entonces, yo siento que activa algo en mí que me hace sentir esa sensación como cuando yo estaba niño, que a veces no se lo muestro, pero sí, sí la activa. Entonces, creo yo que quedan esas cosas arraigadas en el subconsciente de uno. exacto, pero de nuevo a ese punto vamos, que tiene que ver con la capacidad que usted tiene de poder darle un significado. Y eso tiene que ver entonces con el tema de percepción, porque son las mismas ondas que nosotros recibimos, pero para usted significan algo y para mí significan otra cosa. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos visto ya estos elementos, algunas preguntas que nosotros vamos a tratar de dar la respuesta es cómo nosotros, ¿verdad? Cómo el cerebro entonces es capaz de poder diferenciar entre imágenes, entre sonidos, entre sensaciones táctiles, el equilibrio. Porque todos tienen vías, de nuevo, el proceso que acabamos de ver, todos lo tienen igual. Por ejemplo, si pensamos en sabores, la lengua, ¿verdad? Y la nariz juega un papel importante en percibir olores, percibir sabores y luego darles un significado. Pero todas estas células, ¿verdad? Tienen procesos de especialización que luego cada uno de ellos va a tener la oportunidad de poder transmitir y poder codificar. Pero nosotros, en la medida que somos expuestos ante algo, nosotros vamos a ir teniendo la experiencia y vamos a ir trazando vías que van a permitir que posteriormente tengamos esa misma experiencia y luego pensar que eso ya lo hemos vivido. No me refiero a un déjà vu ni nada por el estilo, sino me refiero a que si yo pruebo una fruta que nunca había probado antes, eso hace una vía que me va a permitir más adelante que cuando vuelva a probar esa fruta pueda tener un recuerdo y una asociación y por ende darle y etiquetar esta experiencia. ¿Ok? Y por aquí, algo antes de que cuando escuchen hablar de afasias o de apraxias, todavía no vamos a ver cada una de ellas, pero vamos a hablar de ellas para que ustedes tengan esta información a mano. En el caso de las afasias, habla de las alteraciones en la utilización del lenguaje. En el caso, por ejemplo, del lenguaje oral, tiene que ver con afasias, pero también pueden haber dificultades a nivel de lectura, que son conocidos como alexias, a nivel de escritura, son conocidos a nivel de agrafia, y a nivel de hacer cálculos numéricos, que son conocidos también como acalculios. Y en el caso de la apraxia, tiene que ver con los trastornos en cuanto a la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo que normalmente desencadena el movimiento, que era lo que nosotros acabábamos de ver con el síndrome de heminegligencia.
Quise hacer esta diapositiva, así es muy rápida, es muy introductoria, porque en la última parte del parcial vamos a empezar a ver ya estos datos. Entonces entremos al siguiente punto que tiene que ver con la visión. ¿Ok? Ya entendimos que todos los sentidos tienen una forma de energía. Y esa forma de energía para el ojo son los estímulos visuales, que son luz. ¿Ok? Hay muchas teorías que incluso plantean que los colores como nosotros los percibimos no existen. Lo que nosotros vemos realmente es la forma en cómo ese color se proyecta ante la luz. Y en este sentido vamos a percibir 3 dimensiones. La primera dimensión, que es el tono, habla de la longitud de la onda. Eso quiere decir qué tan extensa puede ser esta onda de luz. Punto 2 es la saturación, que tiene que ver con la intensidad. Y punto 3 tiene que ver con la luminosidad, que es la pureza relativa. Creo que ahorita que vieron estos 3 puntos, se pusieron, les llevó creo a un recuerdo en el cual ustedes creían que iban a arreglar la televisión, ¿verdad? Porque creían que se miraba oscura o muy pálida o muy... Y venía y les decía el control, ¿verdad? Ajustes de imágenes. Y decía tono, saturación, luminosidad. O en algunos casos podría ser opacidad. O puede ser, por ejemplo, brillo, por ejemplo, también se utiliza mucho esa palabra. Porque, de nuevo, eso es lo que nosotros estamos teniendo. La luz tiene estas 3 dimensiones. Y quiero que hagan o presten atención a la imagen que tenemos del lado derecho. En el caso de luminosidad es, entre más alta es la luminosidad, o sea, la pureza relativa, más se va a acercar al blanco. Entre menor grado de luminosidad tenga, más se va a acercar al negro. ¿Vamos bien? ¿Ok? Porque, como les digo, las teorías del color plantean que solo existe el blanco y el negro. Y todo lo demás, al medio, es un espectro que depende de luz y depende de la pureza. Y el segundo punto, a eje horizontal, vamos a ver que entre más saturada esté la imagen o el color, mayor intensidad tiene. Entre menor grado de saturación hay, menor intensidad hay. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Los demás, a ver, quiero leerlos al chat. Solo los últimos he estado oyendo. Por ahí ahorita veo a Carol, Yasa, Belkis, Amy, Heiner, Yasset, Alexa, Génesis. Ok. Listo. Entonces, pasemos entonces al siguiente punto. Vamos a hablar, hablamos aquí de saturación y luminosidad. Ahora vamos a hablar de tono. Cuando hablamos de tono, como les decía, existen ondas de energía que algunas de ellas nosotros las podemos ver y otras no. Por ejemplo, todos hemos estado expuestos ante los rayos X, por ejemplo. Los rayos X, en el cual nosotros somos proyectados ante una imagen para sacar placas, por ejemplo, placas radiológicas, pero nosotros no percibimos, por ejemplo, la luz. No es percibible. O no es percibible, por ejemplo, los rayos del sol tampoco son perceptibles. Del otro lado, tampoco podemos percibir, por ejemplo, las ondas radiales, las ondas electromagnéticas o las ondas de microondas. No, sencillamente no podemos percibir esos colores. Pero sí existe un espectro visible que va entre los 700 y los 400 nanómetros. Este espectro visible es lo que nosotros percibimos como tono. ¿Ok? Y por ende, al nosotros percibirlo, vamos a comprender que van a existir entonces
modulaciones o cambios entre esa longitud. ¿A qué nos referimos con longitud? Con el tono. Nos referimos entonces a qué tan extenso puede ser un estímulo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Lick. Ok. Lo que hablábamos de saturación, a mayor saturación, nosotros vamos a tener mayor pureza de color. A menor saturación, vamos a tener menor pureza. Y finalmente, la luminosidad, entre menos luminoso está, más se va a acercar al negro. Entre más luminoso esté, más se va a acercar al blanco. ¿Ok? Y este es como un ejemplo para que podamos, para que nosotros podamos recordar o resumir esta información. Los matices o el tono tiene que ver con las longitudes de onda dentro del espectro visible. La saturación tiene que ver con la nitidez de la imagen o la nitidez de la forma de energía. Y la luminosidad tiene que ver entonces con la claridad que nosotros podemos percibir con respecto a si se acerca más al negro o al blanco. Ahora, eso es un poquito de la teoría del color. Ahora miremos un poco de anatomía. ¿Ok? Entonces, como dijimos, el órgano que nosotros tenemos relacionado con el proceso de visión es obviamente el ojo. Y algo importante que debemos de comprender, y la idea nuestra es que el ojo está dentro de esa cavidad orbital, ese es el nombre que recibe ese hueso, y dentro de la cavidad orbital nosotros creemos que los ojos están fijos, pero realmente los ojos están suspendidos dentro de esa cavidad. Y estos, se los voy a rayar, ¿ok? Y estos espacios que ustedes ven por acá, ¿sí? Son músculos, ¿ok? Y estos músculos sostienen al ojo y le dan o le permiten entonces poder generar los movimientos que nosotros normalmente hacemos. ¿Ok? Entonces, hay tres tipos de movimientos. El primer movimiento que nosotros desarrollamos son los movimientos de convergencia. Y este movimiento de convergencia es que vamos a prestar atención, ¿verdad? Y vamos a mantener nuestros ojos en un mismo objeto, como lo estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Ustedes vieron la línea que yo hice, ¿sí? Entonces, ambos ojos se mantuvieron fijados en eso en específico. ¿Ok? Esos son los más comunes, es el movimiento más común. También nosotros podemos tener los movimientos sacádicos que tienen que ver con, la palabra sacádica viene de sacudida, viene de golpe, ¿sí? Y esto es cuando nosotros movemos bruscamente nuestros ojos de un punto a otro. Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando usted está cocinando y ¡pum! Se le escucha que se le cae algo por otro lado y se asusta y voltea a ver inmediatamente. Y ahí es donde nosotros conocemos los movimientos sacádicos. Y finalmente, los movimientos de búsqueda son aquellos que los ojos realizan para tratar de mantener proyectada en la fobia. Ya vamos a ver la fobia y no está mal escrita. Si escribe fobia es una parte del ojo. Para tratar de mantener esta imagen proyectada de un objeto en movimiento, como mirar un dedo mientras lo movemos. Voy a encender la cámara un segundo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos entonces un movimiento, ¿ok? Y si ustedes me ven aquí mi dedo, ¿sí? Si yo lo sigo moviendo, ustedes van con ese movimiento. Y entonces ese tipo de movimientos son los movimientos de búsqueda, son los relacionados entonces dentro del individuo para poder prestar atención a un objeto que está siendo movido. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, miremos un poquito acerca de la anatomía específicamente del ojo. ¿Ok? Esta es una visión lateral que nosotros tenemos. Es un corte sagital. Y por ende, vamos a ver un poquito del lado lateral, por así decirlo, del ojo. ¿Ok? Entonces, hay algunas figuras que nosotros no las vamos a tocar dentro del proceso porque son elementos más técnicos. Sin embargo, hay algunos que sí nosotros nos vamos a ver muy
muy de cerca. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a partir desde lo más externo hasta lo interno. Y la primera capa que nosotros vemos es la córnea. Esta capa, que es esta que ustedes ven por acá, que está como en color blanco, esa es la capa más externa que nosotros tenemos del ojo. Ya vamos a ver un poquito más adelante las funciones, pero la córnea tiene una función principalmente predominante de protección. ¿Ok? Eso es lo que busca principalmente la córnea, es proteger al ojo de todos los estímulos ambientales que pueden ocurrir. Borrar. Ok, ahora, el siguiente elemento que nosotros vamos a tener es este espacio en azul, que es conocida como la cámara anterior. La cámara anterior sirve como un proceso de antesala de recepción de luz. De nuevo, recordemos, lo que percibe el ojo es luz. Entonces, cuando percibe esta información del medio, va a tratar de captar dicha información para luego entonces pasar, ¿sí? Me voy a saltar una capa para pasar directamente esta información a la pupila. ¿Ok? La pupila, que es esta que ustedes ven aquí de negro, tiene la función predominante de poder focalizar la información que nosotros tenemos acerca de la luz, acerca de los estímulos que estamos recibiendo. Me salté el iris, ¿sí? Que tiene que ver, el iris tiene que ver con la coloración, con la pigmentación del ojo. Una vez que esta información entonces llega a nuestra pupila, ¿ok? Va a pasar entonces dicha información hacia el lente, que es como la parte interna de la pupila, y a través del lente va a pasar y va a utilizar esta fibra que es conocida como el canal hialoideo para llevar esta luz, esta onda de luz al nervio óptico. Ya vamos a ver más adelante la anatomía del nervio óptico. Entonces, una vez que la información, recuerden, ¿verdad? La luz llega, es percibida entonces por la cámara anterior, esta cámara anterior la lleva a la pupila la lleva al lente, el lente utiliza el canal hialoideo para llevar entonces dicha información tanto a la retina, que es esta línea amarilla que ustedes ven por acá, como al nervio óptico. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Entonces, una vez que esta información llega, ¿verdad? Sí, quiero que se ubiquen acá. La luz llega y lleva ese proceso que acabamos de ver, cámara anterior, pupila, lente, canal hialoideo. Vamos a tener las células especializadas que nosotros vimos en psicología general, que todos, yo recuerdo mucho que hablaban acerca de conos y bastones. Y entonces, una vez que nosotros percibimos esta información de la luz y lleva a este proceso, va a pasar por dos puntos anteriores previo a llegar a los bastones y los conos. Y lo primero que nosotros vamos a tener son los ganglios neuronales. Los ganglios neuronales se van a encargar sobre todo de percibir dicha información y clasificarla o codificarla. O sea, esto es como si fueran entonces elementos que reciben dicha información y vamos a pasar por un punto medio, que son las interconexiones neuronales, que se van a encargar entonces de tomar dicha información, organizarla y luego pasarla entonces a los conos y bastones. ¿Ok? Este es como viéndolo un poquito más detallado, por así decirlo. Y normalmente en psicología general vimos de que la luz llegaba al nervio óptico y dentro del nervio óptico y en la retina estaban las células especializadas que eran conos y bastones. ¿Ok? En el caso de los conos y bastones debemos de comprender que
ambos funcionan, ¿verdad? De una manera muy particular porque van a convertir, ¿verdad?, esta luz y son muy importantes en las funciones de claridad para poder distinguir entonces entre el día y la noche. ¿Ok? En el caso de los bastones como tal, ¿verdad?, nos van a permitir utilizar la visión periférica, nos ayuda, por ejemplo, a ver los bordes externos de las cosas, nos ayudan a detectar movimiento, entre otras cosas. Y luego ya los conos como tal realmente nos ayudan a enfocarnos en la visión central, nos ayudan en la percepción del color, entre otras cosas. Okay. Entonces, la imagen está en inglés, pero realmente no logré encontrar una imagen que estuviera mejor descrita y que tuviera tan buenos gráficos como esta. Pero la vamos a ir traduciendo. Magnori. Sí, quisiera saber cuando la imagen, la información llega a la retina, o sea, lo anterior, miramos que la información pasa por los nervios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando pasa por la retina? Ahorita, ese es el punto que vamos, porque después que pasa por la retina, ¿sí? Va para el encéfalo. Recuerden, ese es siempre. Todos los sentidos tienen esta particularidad. Son percibidos por el órgano receptor. El órgano receptor tiene algunas células especializadas, que luego estas células especializadas llegan al encéfalo. Ya vamos a ver ahí. ¿Vamos? Bien, gracias. Ok. En el caso entonces, aquí hay una distinción bastante buena de lo que nosotros acabamos de ver de las interconexiones neuronales. Y si ustedes ven en el espacio por acá, que está en amarillo, ¿ok? Todo esto son, así no se logra ver. Voy a colocar un verde. No se ve. Ver, azul. Azul se ve, más o menos. Ok. En el caso entonces de toda esta fibra amarilla, este es el nervio óptico, ¿ok? Y en el caso de la capa más externa de células, que es como cafecita, esa es la retina, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esta información viene del canal hialoideo, ¿verdad? Llega entonces a la retina va a ayudar entonces a codificar dicha información y esto se va a alojar entonces dentro del nervio óptico. Esto a su vez, el nervio óptico va a llevar la información, ¿ok? Va a llevar la información entonces a la siguiente estructura, perdón, voy a borrar, a la siguiente estructura en nuestro cerebro que se encuentra en la base, que es conocido como el quiasma óptico. ¿Ok? Y esto era lo que yo les estaba diciendo. El quiasma óptico va a tener entonces la función de codificar la información de cada campo visual y llevarlo entonces a nuestro sistema, a nuestra corteza visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital. Pero esto nos va a permitir codificar para poder entonces interpretar dicha información. Entonces quiero que noten algo. Ambos ojos toman información de ambos campos visuales. ¿Ok? Ustedes ven, para el campo visual derecho, por ejemplo, toma el ojo izquierdo y el ojo derecho. Y para el campo visual izquierdo ocurre de igual manera. Toma también la información, el ojo izquierdo y el ojo derecho. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta información, ¿verdad? Y ocurre el proceso que acabamos de visualizar, el siguiente punto va a ser en el quiasma óptico. Y el quiasma óptico, si ustedes ven, genera un cruce en esta zona
que va entonces a clasificar la información de cada campo visual y este campo y esta información va a ser entonces interpretada en el hemisferio opuesto al campo visual. Eso quiere decir, si ven el campo visual izquierdo, ¿sí? Tiene información por acá, tiene información por acá, pero luego donde se junta es para ir entonces al lóbulo occipital derecho. Y ocurre igual en el campo visual derecho, tiene toda esta información, lleva todas estas líneas, pero al final donde se va a alojar es en la corteza visual primaria del hemisferio izquierdo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, Lick, esto que nos están mostrando, ¿en qué libro está, licenciado? Ya le digo, por aquí se los puse. ¿Eh? En la planificación. Está en capítulo 6. No es en un solo capítulo. Hay de varios capítulos. Hay 4 capítulos. Capítulos 6 y 7 de biopsicología de Pinel y 8 y 9 de psicología fisiológica. ¿Vamos? ¿Lo puede repetir? Eso lo tienen en la programación. Miren, ¿están viendo la programación? Sí, pero no lo encuentro, fíjese. Casualmente que usted estaba hablando, quería ver la información, pero no la encontré. Pero está en la parte final de la programación para que ustedes lo puedan observar. Si no, le pueden sacar una captura de pantalla también ahorita. No, lo que no encontré fueron los libros. Ya los tenemos en el campo, Lick. Sí, una carpeta, se llama documentos de la clase. Ujú. En unidad 0 está. Ok, gracias, Lick. Listo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Lick, lo que no me quedó claro fueron los campos visuales. O sea, no sé, entiendo como que el campo visual derecho, como que ambos ojos miran para un lado o como... No, o sea, en el caso de los campos visuales, o sea, campo visual entendamos una imagen. O sea, literal ahorita lo que ustedes están viendo. Voy a tratar como de definir lo que ustedes ven. Entonces, en el caso de, digamos que aquí tiene su ojo izquierdo, ¿okay? Aquí está su ojo derecho. Ambos ojos perciben información de los dos campos visuales. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? O sea, cuando me refiero a campo visual, es como que usted hiciera una división de algo que usted está viendo, lo partiera a la mitad, ¿ok? Y dijéramos que este es el derecho y este es el izquierdo, ¿ok? Son los campos visuales. Pero los ojos, ¿perdón? De estos 2 círculos que usted acaba de encerrar ahora, supongo que la vista estaría centrada, bueno, fijada en el centro de ambos círculos. Esos son los ojos. Sí. Digamos que son sus ojos. Y lo que está usted viendo ahorita es la pantalla. Inconscientemente, entonces, tenemos esos campos visuales. Sí, exactamente. Recordemos el primer tipo de movimiento ocular, que eso es, o sea, si usted, voy a ponerles un ejemplo. A ver, pongan un dedo frente a ustedes. Voy a encender la cámara para que ustedes lo puedan ver y hagan el experimento en casa. Pongan un dedo frente a ustedes, ¿ok? Así, literalmente, un dedo. Entonces, si ustedes ven el dedo en este punto, para ustedes está exactamente en el centro, ¿cierto? Ahí vayan confirmándome también al chat. Está al centro. Pero ¿qué pasa si usted se tapa un ojo? El dedo no lo movió, está en el mismo espacio, pero aparece, si se tapa el izquierdo, aparece más a la derecha, y si se tapa el derecho, aparece más a la izquierda. ¿Cierto? ¿Right?
Sí, licenciado. ¿Por qué? Porque el tipo, o sea, como enfoca nuestra visión, es que ambos ojos están centrados en ver el panorama completo. Pero si nosotros hacemos esa división que les acabo de hacer de campo visual izquierdo y campo visual derecho, ambos ojos obtienen información de los dos campos. Y lo que ocurre entonces es que cuando tenemos esta información, cada ojo la percibe, cada ojo en su propia retina, con sus propias células receptoras, llevan esta información al quiasma y el quiasma lo que hace es intercambiar dicha información y llevarlo entonces a cada corteza primaria. En el caso de lo que nosotros percibimos en el campo visual izquierdo, se interpreta en el hemisferio derecho y lo que nosotros percibimos en el campo derecho se interpreta en el hemisferio izquierdo. Esa es mi pregunta, profe. ¿Por qué ese cruce ahí? O sea, ¿en qué beneficiará el hecho de que lo del campo derecho se vaya al hemisferio izquierdo y viceversa? Pues no es como que beneficia, sino que simplemente así es el proceso anatómico y fisiológico. Ok. Licenciado, ¿Sí? esto está, no sé si esto está relacionado con lo de la heminegligencia, que las personas no pueden percibir uno de los campos visuales debido a la lesión. Exactamente. Y de nuevo, recordemos que si la lesión es en el hemisferio izquierdo, lo que nosotros no podemos percibir es en el campo visual derecho y viceversa. O sea, donde ocurre la lesión, si es en el hemisferio derecho, lo que no percibo es lo del campo visual izquierdo. ¿Vamos? Sí, todo claro. Ok. Y por ahí nos quedamos, porque el siguiente punto es, que lo vamos a ver el día miércoles a las 9 a.m., es lo que ocurre en la corteza visual primaria. ¿Okay? Lo que ocurre entonces, una vez que esa luz llega al hemisferio derecho e izquierdo dentro del lóbulo occipital. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, Lick. Una pregunta, solo quisiera saber, es que no me percaté del tema, Lick. El tema de todo lo visual. ¿De qué? Perdón. De toda esta diapositiva, es que quisiera ver algún video así del funcionamiento. Sí, sí, lo vamos a ver el día. Pero primero necesito explicarles toda la parte textual, la parte teórica, y luego vemos un video. Entendido, gracias. Listo. Ok, para los demás, vayan encendiendo su cámara. Ya estamos llegando al final de la clase. Ok. Hay mucho trabajo. Okay. Ok. Hay mucho trabajo, hay mucha información también. Entonces, tienen que leer, tienen que estudiar, vean los videos. Por cierto, los que todavía me habían comentado de que están atrasados con toda esta situación, apúrense, no hay mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles a las 9 a.m. Profe, usted dijo que los que nos ingresábamos hasta hoy a la clase nos iba a decir algo para nivelarnos. Sí. Listo, para los demás, pórtense bien y nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Buen día. Día. Ok. Solo tenemos entonces a Muyazar, a Magner y Marcos. Correcto. Muyazar, usted no participó.
creo que muy azar se quedó pegada, creo yo. Creo que sí, no se le ve muy. Ok. Entonces, Pues yo vean. aquí estoy preocupado y asustado, profe, con que ya van bien adelantados, pero bueno, yo la única tarea que creo que envié fue en lo de la participación del foro de Maturana. De ahí he estado pendiente, no había recibido el link y bueno, quiero ponerme al día porque sí quiero. Bueno, tienen que ponerse pilas porque es un montón de trabajo. Sí, Ok, sí. entonces miren, no se estresen ahorita por esas tareas. ¿Qué pasó se desconectaron los dos? Bueno, pero no, ahí está Génesis. No sé si Génesis es también de las personas que no habían ingresado a la clase. Génesis, ¿está ahí? Hola, licenciado. Bueno, se me había olvidado preguntarle, yo el miércoles pasado yo no pude entrar a la clase porque no tenía internet, entonces yo no tenía grupo. Entonces, ¿cómo podría ser con el trabajo del mapa conceptual y si se va a seguir trabajando en grupo para integrarme a otro o cómo hacer en ese? No, esos grupos son esporádicos, se arman así al azar. Entonces, pero en el caso de usted y Marcos, que no hicieron el trabajo, ustedes dos van a quedar juntos, ¿ok? Pero ahorita ya para esta unidad no hay más tareas, ¿ok? Entonces, en la segunda unidad van a compensar entonces esos puntajes, ¿ok? O sea que nos valiera como junto con las tareas de ahorita, las tareas de la segunda unidad. O sea, no, ahí nos niveláramos. Sí. ¿Estamos? Gracias, profe. Está bien. Bueno, pórtense bien y nos vemos el miércoles. Ok, hasta luego. Gracias. Bye.